En los años 70 España todavía es un país que está bajo Franco, el pensamiento de la izquierda es único, se hace solo una película al año que es necesariamente progre, que es la de Elías Querejeta, necesariamente política y necesariamente mal vista por el gobierno, pero que como tiene triunfos en Cannes o en los festivales, más o menos recibe dinero y se puede hacer. Hay, hay, aunque parezca mentira, hay vacas en los establos en la calle Serrano y en Argüelles. Las condiciones sanitarias son deplorables porque la leche de esas vacas se vende por precios, es decir, a 0,25 el litro, 0,50, 0,75 una peseta, según la calidad de la leche, lo que quiere decir que evidentemente está adulterada o por lo menos mezclada con agua, lo que explica muchas cosas que luego van a suceder con la colza. La gente iba vendiendo colza de casa en casa. Yo recuerdo que, con perdón, en las cafeterías pijas de Madrid, donde yo de vez en cuando iba en verano a tomar algo, muchas veces cogía diarrea, y una España donde las vacas llegaban al matadero, que estaba donde ahora está el centro cultural, un matadero de verdad, llegaban como en las películas del Far West, llegaban a galope, llevadas por picadores. Donde ahora está la Asamblea de Madrid, el agua llegaba a lomos de mula y de burro. Claro, esos son los 70. En los años 70 terminan ante el Tribunal de Orden Público nada más y nada menos que Marcelino Lavilla, que Antonino Lavilla, perdón, y Marcelino Oreja. Hasta ese punto llegaba ahí el régimen en su Besaña, ¿no? Entonces, en los 80 cambia radicalmente la cosa. Y en los 70 hago cine que pudiéramos llamar cortos progres, dedicados, o bien toman el magnífico espectáculo de Salvador Tábora, Los Palos, o bien se refieren a la memoria histórica, desconocida completamente en España y que todavía lo sigue relativamente siendo, que es Argelés, los republicanos en el sur de Francia. Al venir la transición, no ya es que sea toda España, sino que específicamente a Madrid llega Tierno Galván como alcalde, cuyas ambiciones hubieran sido llegar a ser presidente de la República Española. No llegó y se quedó en alcalde de Madrid. Y entonces en Madrid, como si dijéramos, estalló una burbuja en la que cabía de todo. Y que yo reflejo en mi novela El Rey de la Movida, visión muy crítica y muy ácida de la movida, que no hubo manera de publicar en España. No sé, decir, que mereció las más altas calificaciones de la editorial Feltrinelli, pero que exigió que antes se publicara en España. Y no hubo manera de encontrar que nadie quisiera publicarlo en España, incluso la gente que me conocía. Tengo por ahí una carta que dice, José Antonio, tienes más talento que esta novela, es decir, esperábamos de ti algo mejor. Así, secamente, ¿no? O sea, es que realmente fue algo, digamos que como cuando a un gato le acaricias, no se dice a contrapelo, ¿no? Es una calle tomada por drogadictos, veías a gente sacando agua de los charcos para picarse. Había carteristas perfectamente conocidos por la gente del barrio. Este es Ahmed, este es Muhammad, en fin, los conocía como yo te puedo conocer a ti, ¿no? Y tomado por una fauna de gente muy especial, que decir, de repente llegaban ahí unos gitanos, ponían un puesto ambulante y para calentarse por la noche, como si eso fuera una montería, encendían una fogata, ¿no? Una cosa sorprendente. En la Plaza Mayor. Sí, sí, claro. Oye, en Lavapiés yo no es que lo haya visto, pero por poco no vi una pelea de navajazos. Es decir, es que la cosa estaba salida de madre. Era una auténtica locura. Todo esto, mientras que la visión oficial que daba el concejal de urbanismo, Mangada, era que no había que construir ya nada porque Madrid había llegado a su saturación de tráfico, ¿no? Entonces, la modernidad de que ya no necesitábamos más tráfico contrastaba con la realidad de una España todavía con el pelo de la dehesa, que se derrumbaba, que caía, sobre una ciudad que estaba empezando a descubrir, no sé si la libertad o una especie como de que se rompen las compuertas y todo sale, y lo primero que sale no es precisamente los de Serrano, eso estaban en su casa. Lo que salió fue otra cosa, ¿no? Más bien la plebe. Pero no una plebe ni como la del 2 de mayo, ni decorativa como la del Pelele, sino una cosa intermedia. Y luego hay que mencionar que, claro, con ellos venía mucha gente que no era trigo limpio, porque estaban todavía vivos los que habían hecho la guerra civil. Este es un dato inédito.
creo yo, pero os lo voy a dar. Yo creo que allá por el 79-80 debió de jubilarse como traductor oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores un señor que se llamaba Darquier Pellepoix. Darquier Pellepoix fue el ministro de Asuntos Judíos de Vichy. Sobrevivió a De Gaulle y él y sus amigos celebraron la muerte de Gaulle con una magnífica comida en Horcher, precedida por una misa en los Jerónimos. La movida es una mezcla, hay dos grandes, yo creo que hay muchos gaps en la movida, es decir, de pronto las masas se tiran a la calle, pero no todas se tiran a la calle. Y no lo hacen de una manera muy controlada, sino que lo hacen para pasarte coca o para pasarte jaco, o para quitarte la cartera. A mí me asaltaron, a mi mujer también, por ejemplo. Pero con ellos siguen viviendo, mientras que hay un discurso oficial de que necesitamos más tráfico. Darquier Pellepoix traduce en exteriores. Y hay embajadores de España, porque todavía están en la edad, que citan a Goebbels en los cócteles de las cancillerías europeas, razón por la cual el PSOE va a rebajar la edad de jubilación hasta los 65 años. Yo conozco gente que tuvo que aguantar que su embajador dijera, como dijo Goebbels, estos rojos que nos dominan y tal y cual. Asombroso. Entonces, hay unos gaps, es una sociedad en la que mientras sucede todo eso, está llegando el agua corriente a los pueblos, están dejando las vacas de correr por ahí, pero las loteras siguen yendo a comer todos los días a restaurantes económicos, que es una institución que no existe en ninguna parte. Puede existir el menú del día, pero un restaurante que sea económico para obreros, eso es una reliquia. Yo veía aquello, yo desde pequeño, a diferencia de otros españoles, por diversas razones, conocí tanto Francia como Inglaterra, que eran mis referencias, ¿no? No me podía creer lo que veía. Era una modernidad muy peculiar, una modernidad entre casposa, cutre y sobre todo muy contradictoria en lo político y contradictoria en lo social. Y hablemos de economía. Un país en el que quienes defienden la modernidad, la última modernidad, lo basan todo en la revalorización de los activos. Tienes un piso que vale 3 millones y lo vendes en 15. Y el ministro del ramo dice que eso quiere decir que la economía va bien. Claro, esto, un buen amigo mío, Isa Satz, que es el traductor del Rey de la Movida al inglés, tuvo la generosidad, él que había traducido a Cortázar y que había traducido a otros grandes genios, uno de los responsables de que los americanos hayan conocido el boom latinoamericano. Isa Satz no se lo creyó, se murió sin creérselo. No se lo podía creer. O sea, es imposible que hayan llegado los socialistas al poder y se ha triplicado el precio de los pisos. Es que montar una socialdemocracia que lo monta todo sobre la revalorización de los activos, o sea, quiero decir, es inédito, insólito, y yo esto lo veía. Y que a todo el mundo le parecía bien, y a mí no me parecía bien. Entonces yo era una especie de perro verde, que en alguna medida creo que lo sigo siendo, ¿no? Y veía que en un sitio donde la modernidad era tan turbia y tan mezclada, y en la que vi por desgracia a gente que no tenía un duro, y que me había reprochado a mí que yo era un burgués, porque debía un cune tercer año que costaba en aquel momento 15 pesetas la botella, entrar en un restaurante y discutir de vinos de Ribera de Duero como profesional, todo aquello, la verdad, claro, despertó en mí esa especie de bilis que tiene el Rey de la Movida. Es una novela muy biliosa, yo creo que con razón, ¿no? Y sobre todo porque el icono de la modernidad dentro de todo este desmadre era el AVE. Entonces, a mí el AVE lo que me hacía pensar era en el 600, otros 600. O sea, en el paradigma franquista, la modernidad es el 600. Y en el paradigma de esta locura, la modernidad es el AVE, que además está lleno de corrupción porque mis amigos sociatas que no tenían un duro, literal, estaban en los huesos, no comían, se forran. Pero se forran, yo no tengo un duro, yo estaba forrado, ¿sí? Cuando gané la medalla de oro en Moscú con el Barranco Widner, pensé que era mejor como creativo, yo era mejor haciendo cine que escribiendo. Escribir siempre me ha costado mucho. No parece que lo haga demasiado mal, se me parece.
los que han leído mis traducciones del inglés que tenéis en mi página web y los que se han leído recientemente El espía en Saratov, parece que dicen que es una lástima que no me haya pasado la vida escribiendo, pero en fin, lo cierto es que yo siempre he pensado que me cuesta menos y que quizás soy mejor como director de cine en condiciones ideales como el arreglo, porque esa la produje yo y me considero autor, el resto es otra cosa. Entonces me puse a hacer un guión. ¿Y por qué de cine negro? Me encanta el cine negro porque, de hecho, el cine negro, en mi juicio, es el cine político de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un cine político y ese cine político es cine negro, aunque parezca que no. Y sorprendentemente, y aunque muchos no lo crean, el cine negro norteamericano ha conseguido unas cuotas de poder y sobre todo unas fronteras de expresión que en España no hemos alcanzado ni de broma. En Estados Unidos tú ves regularmente que el presidente de los Estados Unidos es traidor a la patria y trabaja para los chinos, los rusos, una conspiración internacional o tal. Aquí, vamos, es radicalmente imposible hacer nada. Me bastó hacer lo que hice con el arreglo para darme cuenta de que por ahí no se iba bien. Sobre todo porque yo, sin darme cuenta, resulta que mientras estaba rodando el arreglo y hablaba de eso, se estaba produciendo, yo no lo sabía, el fenómeno de los GAL. No sé cómo decir. Toqué un punto muy delicado sin saberlo. El thriller siempre me ha gustado mucho. Yo diría que es mi género favorito. El western no lo podemos hacer. El western spaghetti lo abomino, no me gusta nada, de ninguna de las maneras, ninguna. El western es el western y tiene que pasar en Estados Unidos de América y en los territorios de la frontera que he visitado, Bisbee, Tucson, tal, etcétera, no hay más. Para mí no hay otra cosa, ¿no? Y su gran cultor, sin mengua de Ed Harris, que acaba de hacer una cosa maravillosa, y otros, su gran cultor es evidentemente John Ford, ¿no? No niego que haya habido otros, y ese es un género que no me interesa. El musical, respetando, cantando bajo la lluvia y otras cosas parecidas, no es lo mío. La comedia, aunque esto parezca una tontería, me parece demasiado difícil para mí. Creo que la comedia es el género último y dominar las claves de la comedia, como por ejemplo las dominó Howard Hawks en La fiera de mi niña o como las dominó Billy Wilder, son inalcanzables. Requiere un timing perfecto y yo no creo estar en eso. El thriller, sin embargo, es puramente narrativo. Naturalmente se le aplican los códigos de todo el cine, pero yo me siento más cómodo, no sé por qué, me siento más cómodo en el thriller. Jungla de asfalto para mí, habéis mencionado una película que es una cosa como una tragedia griega. Pues yo lo veo desde el comienzo, ese primer plano, Sterling Hayden ocultándose, un lenguaje cinematográfico excepcional, hasta ese final en el que un viejecillo, por ver cómo se mueve una chica, caen sobre él los dioses de la venganza, ¿no? Némesis y tal, y las furias se lo llevan, inalcanzable. Eso es más o menos la historia. Tintada de la política, por ejemplo, del cine que siempre ha estado ahí. El cine, en definitiva, el cine negro es una crítica política de la sociedad. Todo el cine americano que veas, el malo es el alcalde, el malo es el gobernador del estado, los malos son... Bueno, hay en Jungla de asfalto hay una frase maravillosa, jefe de policía, que dice: este viejo tiene como novia a una chica que podía ser su nieta, este no sé qué, este no sé cuánto, y aquí estoy yo defendiéndolo, ¿no? Eso es el cine negro, ¿no? O sea, puedes hacer cine político en Estados Unidos sin hacerlo como nosotros lo hacemos políticamente, ¿no? Y entonces a mí esto me atraía mucho, me sigue atrayendo. El género que más me gusta, yo creo, es el thriller, dejando aparte la maestría de Hitchcock, que eso me parece cine abstracto que está en otra dimensión. José Poncela me deslumbró en Los gatos y las sombras. Es una interpretación mágica, alucinada. Yo no sé cómo lo hizo, cómo fue capaz de hacer eso, porque muchos creerán que en la película Eusebio Poncela es tan natural que está haciendo de Eusebio Poncela, ¿no? Y muchísimo más. Si lo conocéis en la realidad veréis que no es una interpretación, no es el mismo, parece que es el mismo. O sea, es la delgadez de la capa entre la persona y la interpretación es mínima, pero eso es lo que más trabajo cuesta. Es algo verdaderamente excepcional.
hay veces que un personaje más o menos hace lo que su edad y condición exigen. Por ejemplo, sin ir más lejos, confesada por ella misma, Greta Scacchi, Oriente y Occidente. Me dijo, 23 años, es que hice mi papel. Aquí, Eusebio Poncela no hizo de Eusebio Poncela. Hizo, en Los gozos y las sombras, hace de un personaje muy complicado y lo hace de una manera excepcional. Me atraía también la idea de que una persona que se identificaba habitualmente con los marginales hiciera de policía. De hecho, todo el mundo le dijo que ni se le ocurriera aceptar el papel. Entonces, Eusebio lo aceptó y a partir de ahí, la cantidad de veces que ha hecho de comisario de policía y de malo son enormes, ¿no? Sus amigos no podían entenderlo, como él, que es una persona de la movida, pero de la movida, quiero decir, dura, ¿no? Podía hacer eso y yo creo que fue una elección perfectamente aceptada. En cuanto a sus comportamientos, es evidente que son franquistas. Al final se carga a este tío balas bravas. Esto no lo puede hacer un policía democrático, ¿no? Lo que hace un policía democrático es coger las pruebas, ir a un juez y entregarlas. Este no. Lo resuelve de una manera, de la misma manera, no muy distinta de la que su compañero, el comisario más joven de la democracia, había resuelto lo otro, es decir, que recurre al asesinato sin el menor problema. Un inspector de policía que ha ingresado en el cuerpo en el año 1968, en la España tradicional no es que sea precisamente como aprobar oposiciones al letrado del Consejo de Estado. Es muy raro que sea un hijo de la alta burguesía o de la aristocracia. Entonces es una persona enraizada en lo popular. Segundo, los criminales no es que sean precisamente tampoco gente que ha hecho el posgrado en Yale o Harvard, y mucho menos los confidentes. Entonces, inexorablemente tiene que estar pegado al suelo. Luego hay una vieja convención del cine según la cual los policías de calle son superiores a los policías de oficina. Que esa es una contraposición que no has señalado, pero que yo te señalo. El joven, comisario más joven de la democracia, va muy bien vestido y es un policía de oficina, y el otro es un policía de calle. O sea, el santo es un policía de calle, que es una cosa distinta. Entonces es normal que sus chivatos, en esa España subdesarrollada, donde todavía estábamos en $450 de renta per cápita, sus confidentes sean los que son, claro, ¿qué van a ser? Mientras el mundo estuvo dividido en dos partes, en la URSS y en el otro, todas las dictaduras del mundo se ayudaban. Sudáfrica ayudaba a Franco, Franco ayudaba a Oliveira Salazar, Oliveira Salazar ayudaba a los argentinos, y de vez en cuando los argentinos hacían también algún trabajo sucio, quizás para Taiwán o Corea del Sur. Había una internacional ahí, que luego se rompió. Y esa es una barrera que siempre se ha mantenido, siempre se mantuvo. Me extrañó muchísimo cuando vi la película Carrera en televisión, que parece ser que ayudó a ETA alguien de la OAS. Esto convendría investigarlo porque sería un caso, yo creo que único en la historia. Y ahí es donde yo creo que se produce esa especie como de discurso contradictorio, no, ese solapamiento, encabalgamiento, término técnico, entre el pasado y el presente. Es decir, estamos en el año 82, pero le han pedido ayuda en el año 76 o 77, ¿no? Entonces ha llegado la democracia, él la ayuda la prestó en su momento. La idea es clara, un tipo que está tocado, le encargan un caso que no tiene ninguna importancia para que se entretenga, ya está. Y otro que ha sido uno de los mejores números de su promoción, si no el número uno, está dispuesto a llegar a hacer una carrera excelente y descubre la horrible verdad, que su amigo el comisario más joven de la democracia ha ayudado a una dictadura a cargarse al tío, después de torturarlo, vamos. Una película, a diferencia de lo que es habitual en España y de lo que se cree, tiene un equipo muy grande y no sale igual de bien si está de jefe de equipo uno u otro. En esta película hay un jefe de equipo muy importante que se llama Hans Burman. Perdón, Wolfgang Burman, qué demonios. Wolfi, y yo le llamo Wolfi, pero no le llama a nadie Wolfi, pero yo le llamo Wolfi. Wolfgang Burman, que es un genio en aquel momento estaba en su mejor momento,
y hizo una cosa que es muy rara en el cine español, pero que yo siempre tuve clara, ¿no? Diseño de producción, production design. Lo que hizo Dean Tabularis en El Modesto. Salvados todas las vistas. Sí, Dean Tabularis, Richard Silver, tal graduado, sí. Lo que hizo Dean Tabularis en El Padrino. Es decir, la estética de la película, localización, esta catita, es un señor que se llama Borda. Y eso es lo que... Prácticamente todos los planos de la película que veas, todos... Bueno, todos no, evidentemente, cuando corre por la avenida de los Poblados, por el edificio Hindu Building, Burman no lo alteró. Pero casi no hay plano que Borman no alterase. O sea, es una película muy cuidada en ese aspecto. Eso es lo que explica la estética del arreglo, que es muy excepcional, yo creo, en el cine español, porque hay diseño de producción. Tú ves grandes películas españolas, ¿sabes? Que el diseño, no hay diseño de producción. Es una metáfora del paraíso, así de sencillo. Es como los caballos, cuando Sterling Hayden llega buscando a la granja de los caballos en Kentucky, ¿no? Muere allí, ¿no? En los 400 golpes, el chico que llega a la playa, corriendo, ¿no? En ese largo traveling de Truffaut al final, es en definitiva la metáfora del paraíso. Y la ruptura con su vida pasada. Ni policía ni milongas, bueno, no hace otra cosa, no sé qué, en otro sitio. En el guión este, que no se pudo llevar a la práctica, y que yo ahora ya veo difícil llevarlo, más bien imposible, porque tiene una visión muy crítica de la policía y, claro, mi punto de vista respecto de la policía ha evolucionado. Creo que han sido los héroes de la vanguardia de la lucha contra ETA y les debemos mucho. No me gustaría, bajo ningún concepto, que se interpretase esto como una crítica en el campo del fuego, ¿no? Lo que es la policía. Pero es el cambio. Es decir, ahora, el policía que necesita el PSOE ahora es el policía no de calle. El héroe ya no es el policía de calle, es el intelectual que ha montado un sindicato de extrema izquierda. A ese se lo quieren currar, pero es el más listo. Finalmente tendrán que apoyarse en él, porque claro, el otro, que es el semifranquista, muy tonto y de calle, ese no resuelve el problema. Entonces, el punto crítico del guión es el momento en el cual estos dos policías tan contradictorios, lo que también es convencional y canónico, ¿no? Van un tío que es un gran experto en teoría del caos y ha montado un sindicato ultra progre de la policía, y van un franquista torturador amnistiado. Entonces, el más antiguo es el policía torturador amnistiado. Pero claro, llega el momento en el cual se encuentran con que el principal traficante de droga del barrio es un concejal del PSOE. Momento en el cual el secretario de Estado dice: me encisco en las autoridades, en las convenciones habituales, aunque sea más moderno el listo y el que ha querido montar el partido este de izquierda, bueno, el sindicato de extrema izquierda, a él le voy a encargar la cosa y me lo voy a comprar, porque a este le voy a hacer director general. Es justo al revés, es la post-transición. Digamos que el arreglo 2, y aquí el que ha sido puro, y el que de verdad ha sido de izquierdas, es ese, se le asimila al sistema porque es el más listo, hay que asimilarlo. El otro, el franquista amnistiado, ya es por saco, eso ya es pasado, es historia, como dicen los americanos, ¿no? Así es. Bueno, yo soy un outsider. Yo soy un señor que cae out of the blue, que se dice en inglés, como un paracaidista. Un tío que llega allí, nadie sabe quién es, ha hecho una buena película según ellos, pero no soy del grupo. Allá había un grupo, claramente. No hace falta decir los nombres. Pilar tenía una cosa. Yo no soy de eso. Entonces, yo presento un proyecto sobre la memoria histórica. Yo creo que ese sí se debería hacer. Los últimos días de la guerra. La resistencia española en el sur, la resistencia en el sur de Francia, y yo creo que la gran masa de maniobra de Gaulle eran españoles republicanos. Esto lo tiene clarísimo Francia. De hecho, cuando Chirac recibe al rey de España no hace mucho, le dice, en presencia de todos los viejos republicanos españoles: sepa usted, majestad, que estos españoles republicanos que están aquí son el vínculo más fuerte de la unión entre nuestros dos países, puesto que ellos son
la base, el fundamento de la Quinta República en la que vivimos ahora. Bueno, esto lo saben los franceses, lo tienen clarísimo, la Miquel de Républicaine está por todas partes. En España, por alguna misteriosa razón, no. Yo hago una película sobre ese tema, hago un guión sobre ese tema. Los alemanes quieren entrar, los franceses quieren entrar. Y Pilar Miró y su equipo me dice que no. Dijeron que era muy caro. Pero en esa misma reunión le dieron más dinero que el que yo pedía al Caballero del Dragón de Fernando Colomo. Está clarísimo. Está clarísimo. Yo no era del grupo. Me querían mucho, me respetaban mucho por la película que había hecho. Hubo un gran descubrimiento del cine español, pero a la hora de la pela, no. De 100 proyectos que aquel año se presentaron a derechos de antena en Televisión Española, se escogieron 10. Uno de ellos, Los últimos días de la guerra. A pesar de eso, el equipo Miró dijo que no, con derechos de antena. Y con Francia y Alemania interesados en entrar. Increíble.